Buenos días, con fe y optimismo y con un saludo especial a todas las personas que nos ven en Colombia y el exterior, iniciamos esta transmisión especial con motivo de la jornada electoral que hoy se desarrolla en Colombia. Teleamiga Internacional, televisión de valores con la democracia colombiana. No olvide, hay que salir a votar. Vote bien, vote a conciencia. Es el futuro de la patria, es el futuro de su familia, es el futuro de sus hijos. Tenemos la presencia del personal periodístico y técnico desde los lugares donde se produce la información. Desde la Plaza de Bolívar, Mauricio Espina, buenos días. Compañeros, cordial saludo desde la Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital colombiana. Desde muy tempranas horas, importantes funcionarios del gobierno, desde el presidente de la República hasta el alcalde mayor, el gabinete nacional, distrital, miembros de la rama judicial, así como miembros de la clase política del país, se han acercado para ejercer su derecho al voto. Esas personas han manifestado y han hecho el llamado a todos los colombianos para que respondan a esta cita con la democracia, porque es la oportunidad para hacer los cambios que el país necesita. Ojalá todo el mundo salga a votar y que lo que tenemos que derrotar es el abstencionismo. Ojalá pudiéramos derrotar el abstencionismo. Pues bien, la recomendación es no dejar para última hora. Hay que recordar que hasta las 4 de la tarde estarán abiertas las mesas de votación. Es importantísimo mencionarles que el IDEAN ha recalcado que en las horas de la tarde se presentarán lluvias en algunas regiones del país. Seguiremos informando a través de Teleamiga Internacional de esta importantísima jornada de comicios legislativos en el país. Gracias, Mauricio. La mejor información en Teleamiga Internacional. Desde la Dirección General de la Policía, Rocío Arcos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora me encuentro desde la sala de mando unificada de las fuerzas militares y la Policía Nacional, donde se adelanta una completa vigilancia a todo ese proceso electoral. Y me acompaña el general Rodolfo Palomino, él es el director de la Policía General. Bienvenido a las buenas noticias. ¿Y cuál es el reporte hasta este momento? Buenos días, podemos decir que ha iniciado la jornada electoral sin dificultades, que los colombianos han estado valorando y atendiendo todas las recomendaciones que se han venido impartiendo, que el dispositivo adoptado desde días anteriores nos ha permitido absoluta tranquilidad, que podemos indicar que igual esos controles efectuados para garantizar el cumplimiento de la ley seca, el cumplimiento de la restricción al porte de armas, nos han arrojado los resultados esperados. Hemos podido neutralizar y controlar el que 79 personas estuviesen portando de manera indebida armas de fuego. Más de 1.200 armas blancas fueron incautadas la noche de ayer. Debimos generar comparendos a 257 establecimientos de comercio que estuvieron violando la norma de ley seca, pero también muy importante saber que debieron ser conducidas más de 900 personas que dentro de la vigencia de la ley seca estuvieron consumiendo licor. ¿Alguna denuncia contra el buen ejercicio de estas elecciones? El único hecho hasta ahora detectado fue el de la noche anterior en Leticia, en donde con base en informaciones concretas la policía pudo llegar con la fiscalía hasta una residencia en donde se detectaron 3 personas que estarían entregando regalos, mercados para ser exactos, a algunas personas que tenían dentro de un listado como potenciales sufragantes por un partido o por un movimiento determinado. Estas personas fueron capturadas y podemos decir que fueron las primeras capturadas por delitos asociados con corrupción al elector. Esperaríamos que no existieran más. Le pedimos a la comunidad que tenga información para que de manera concreta, inmediata, oportuna y precisa suministre esta información o a la policía o a la fiscalía o al CTI o a cualquier organismo de control para dirigir la acción de control y de verificación y de judicialización de la manera más pronta y efectiva. General, muchas gracias por acompañarnos en las buenas noticias y recordemos que desde este punto de mando unificado adelantan la observación y vigilancia durante todo el proceso electoral a las 96.000 mesas que han sido instaladas en todo el territorio nacional. Gracias, Rocío. En el transcurso del día vamos a manejarle toda la información sobre las elecciones legislativas que hoy enfrentamos en Colombia.
Vamos a contar con la presencia de historiadores, analistas y personal especializados en estudios. Nos encontramos a las 11:30 en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Teleamiga Internacional, Televisión de Valores con la democracia colombiana, especial con motivo de esta jornada electoral. Vamos con la historia. Invitados en este segmento de la programación, quiero saludar al historiador y periodista Enrique Santos Molano. Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo, aquí con usted como siempre. Historiador y periodista casi lo mismo. Bien lo dice García Márquez, el mejor libro de historia es el periódico del día. Exacto, el periodismo, como en alguna ocasión lo dije, es el notario de la historia. Bienvenido. Mi saludo al gran analista, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, profesor universitario, doctor Aurelio Suárez. Gracias, Adolfo. Muy gentil. Un saludo a usted, a sus televidentes y, por supuesto, a Enrique Santos. Bueno, ¿qué nos dice la historia con respecto a este ejercicio, las elecciones en Colombia? Bueno, la historia es la gran enseñanza y nos dice que las elecciones en Colombia siempre se transcurren bajo la sombra del fraude, el chocorazo. El chocorazo, ¿cómo nace ese término? Ese término nace en el siglo XIX, no sé exactamente su origen, lo explica muy bien en su libro Adelina Cobo, que salió poco, El Chocorazo, donde nos cuenta cómo fue el fraude en la elección del general Reyes. Y el chocorazo ha sido la causa de la mayoría de las guerras civiles, porque han tenido siempre como pretexto el hecho de que las elecciones no les dan garantías a los partidos o a los candidatos que no están en el poder. Muy graves, doctor Aurelio. Sí, sinónimo, fraude. Sí, yo no sé si me equivoco, Enrique, pero tal vez uno de los fraudes más famosos es el fraude de las elecciones de Caro y de Miguel Samper Agudelo, del Ciudadano Ilustre, que es previo incluso a finales del siglo XIX y que va a devenir al final de cuentas en lo que dice Enrique en la Guerra de los 1000 días, ¿no? Miguel Samper Agudelo, que era el Ciudadano Ilustre, era el candidato del Partido Liberal, el señor Caro era el candidato del Partido Conservador. Las elecciones parece que no fueron muy limpias y después termina al final la confrontación liberal de guerra conservadora de la Guerra de los 1000 días, ¿no, Enrique? Exacto, eso fue lo que dice Aurelio, es exacto, fue el fraude, fue lo que llevó a esa guerra civil. ¿Y por qué no se ha superado esa mancha negra a nivel de democracia en Colombia? Es muy difícil explicar por qué no se ha superado, porque hace falta una ley electoral que de veras les dé garantías a todos los que participan en la contienda electoral. Estas leyes que hacemos aquí siempre tienen su modo de ser violadas. Y Aurelio es en eso un experto. Pero no en violarlas, ¿no? No en violarlas, claro que no. Y esa frase, el que escruta es el que elige en Colombia. Esa es una frase de Camilo Torres Restrepo, ¿no? Sí, la frase, el que escruta elige, es una frase que se produjo también en el siglo XIX, que la dijo el Sapo Gómez. Ajá. Don Ramón Gómez, que era un político de la época muy célebre, le decían el Sapo. Y él dijo, no, es que aquí no hay necesidad de esforzar tanto porque el que escruta elige. Pero la retoma después Camilo, ¿no? Yo se la oí a Camilo Torres. Sí, cuando el movimiento Golconda, usted recuerda el movimiento Golconda en los años 60, cuando los curas rebeldes encabezados por Camilo Torres, que Camilo era abstencionista, ¿no? Recordemos, la izquierda en Colombia desde los años 60, después de los 70 ya el MOIR empezó a participar en elecciones, el Partido Comunista ha participado ocasionalmente, pero digamos durante los años 60 el gran movimiento de Camilo, la influencia de la Revolución Cubana, iba con el abstencionismo. Tanto que en las manifestaciones estudiantiles y de izquierda se decía,
primero muerto o en el basurero antes que electorero. Eso se gritaba en las movilizaciones estudiantiles de los años 60 y de los 70. ¿no? ¿Y qué nos deja históricamente el abstencionismo? Yo creo que el abstencionismo ha sido un gran error en este país. Ha sido un error. El abstencionismo es un error porque yo creo que al final de cuentas muchos sectores que predican el abstencionismo cayeron en razón de que ese era un espacio para disputar, que había un resquicio, digamos, de democracia en el que se podía participar. Y entonces pues hoy vemos a todos los grupos que eran grupos muy radicales entonces, la gente que fue el EPL, la gente que fue el M19, que eran abstencionistas, pues ya los vemos participando en elecciones y se entendió que era un espacio donde se podía hacer muchas cosas, tanto adentro como fuera del recinto. Hoy tiene un espacio muy importante el voto en blanco, en la opinión pública. Hasta ahora, pues no sabemos hoy. No sabemos hoy, yo también tengo mis dudas, comparto ese criterio con Enrique. Sí. Yo creo que lo del voto en blanco, no sé, Enrique, ¿usted cómo la ve? Yo creo que eso no tiene mucha... porque mucha gente confunde la abstención con el voto en blanco. A eso quería llegar, Pero la abstención, como lo dice Aurelio, juega es en favor de los que detentan el poder, ¿no? ¿Y el voto en blanco? Y el voto en blanco también. También. Porque digamos una cosa, usted es un funcionario público de Galapa en el Atlántico, de la cuota del doctor Roberto Gerlé. Sí, ahorita en este espacio tratamos de mantener la ley, de no mencionar nombres. Pero bueno. Si no mencionar nombres, para ajustarnos un poco a la ley. Correcto. Entonces, digamos que usted es un funcionario público colocado por un político tradicional en Galapa, en el Atlántico. Usted ese día tiene que salir a votar por el que le da el puesto. Al lado de la casa de él vive un ciudadano, eso es un pescador, ¿sí? Yo no voy a votar, o bueno, vamos a votar en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El voto en blanco puede llevar a que aquellos que no están bajo las clientelas políticas terminen haciendo el voto en blanco, pero a los de las clientelas políticas el voto en blanco no le quita ni un sufragio. Bueno, de pronto a alguno de ellos, la señora se le puso bravo ese día, se portó mal esa semana y dijo, bueno, voy a votar en blanco para castigarlo, pero de resto no hay ningún otro en blanco que se le vaya a escapar. Pero la abstención no es etapa superada en la historia de Colombia, es el sinónimo. No, la abstención además no es un fenómeno exclusivamente de Colombia. En Estados Unidos la abstención es muy alta, es una abstención del 60%. Claro, es correcto. En Colombia los politólogos dicen que el fenómeno lo llaman, Adolfo, la abstención estructural, que contempla el abstencionismo más algún voto blanco, más el que raya el voto, porque hay gente que va y vota y raya el voto. Nulo, pero eso es parte, digamos, eso los politólogos lo llaman. En estos días estoy hablando con un politólogo de la Javeriana, con el doctor Cienfuegos, no sé si usted lo conoce. Alberto. Y me decía, Alberto, en Colombia la abstención estructural es del 55%, está entre el 45 y el 55%. ¿Sí? ¿Cómo bajar esa abstención estructural? Para utilizar el término de los académicos. Pues ojalá tuviéramos nosotros la fórmula, pero la única forma de bajar esa abstención es lograr una ley electoral que le dé garantías no solo a los candidatos, sino que les dé garantías a los electores de que su voto efectivamente va a tener la utilidad que ellos quieren que tenga. ¿En este momento no hay garantías suficientes? No creo que las haya. Yo creo que en Colombia el asunto electoral está muy viciado. Mire, Adolfo, que ayer tuve la oportunidad de acompañar a algunos delegados a hablar con los de la misión de la OEA. Sí, estuve hablando con los señores de la misión de la OEA, un mexicano, un chileno, gente muy interesante me pareció, muy conocedora de los temas electorales. Y cuando pues se contaron, se habló, se intercambió sobre las, llamémoslo así, irregularidades de la vida y la ley política electoral en Colombia, me decían, infortunadamente, ustedes son iguales a los demás países. Hablaron de Guatemala, hablaron de El Salvador, hablaron de un poco de países. Chile no, Chile parece ser un país más avanzado en esto. Hablaron de los mismos Estados Unidos, que Enrique ya lo mencionó. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Digo, que aquí por lo menos hay gente que denuncie. Hay países donde esto es igualito y no denuncia. En tierra de ciegos el tuerto es rey. Así la es. famosa frase de los abuelos. Sí. Excúseme que esta pregunta lo toca un poco, pero no tiene nada de veneno, doctor Enrique Santos Molano. ¿Por qué el poder en Colombia en tan pocas manos? En manos de 2 o 3 familias. Usted pertenece, excúseme la claridad, pertenece a la familia Santos, que ha estado muy ligada al poder. Hoy se habla del tío abuelo,
del nieto está en la presidencia, etcétera, etcétera. Pero no es un fenómeno tampoco colombiano. En Estados Unidos están en la misma discusión. Sí, Los Clinton, los Bush. Eso es un fenómeno de todos los Sí. países. Mire, hay un libro muy bueno, lo recomiendo, y no me cobra la cuña. No le cobro la cuña. Que se llama El precio de la desigualdad, de Joseph Stiglitz. No sé si Stiglitz, Enrique lo estaba leyendo. ¿Cómo no? Sí, magnífico. Ese es un libro donde Stiglitz explica una buena cantidad de las cosas que aquí estamos hablando. Entonces Stiglitz dice, cada vez en Estados Unidos hay un 99% que trabaja para un 1%. Así es. Y uno de los capítulos, Enrique, usted se debe acordar, en el libro, Stiglitz habla de cómo ese 1% cooptó la política. ¿Cierto? ¿Recuerda? Ahí lo dice perfectamente claro. Entonces, usted no puede analizar los fenómenos políticos por fuera de las dinámicas sociales y económicas. La política, la economía y los aspectos sociales van ligados de la mano, van estrechamente ligados. Eso para aceptar la concentración. Por supuesto. Entonces, si usted tiene un país como Colombia, y permítame si me alargo un poquito, Enrique y Adolfo, donde el 0,4% de los dueños de la tierra tienen el 63% de la tierra, o donde los dueños de las acciones de las compañías bursátiles no pasan de ser 2.000 personas, pero hablando de personas naturales, o algunos miles de personas, pues hombre, la política, ¿qué es lo que tiene que reflejar? Pues lo que está pasando en la economía. Y no es en Colombia, Enrique ya lo dijo, sino en el mundo entero también. Entonces, ¿cómo hablar de democracia si el poder está en tan pocas manos? Es que sí, es que democracia realmente es un rótulo por ahora, no hay una democracia efectiva. Continuamos con la historia, doctor Enrique Santos Molano, doctor Aurelio Suárez. La historia reciente, polémica en torno a las elecciones de Misael Pastrana, ¿te recuerda? Sí, claro, las viví. Claro. ¿Cómo vivió usted esas elecciones? Doctor Enrique Santos, doctor Aurelio Suárez? Bueno, esas elecciones, las encuestas habían cantado el triunfo de Rojas Pinilla. de Rojas Pinilla. Y yo creo que efectivamente triunfó Rojas Pinilla y ahí hubo un chocorazo. Chocorazo, que en Colombia es sinónimo de fraude. Sinónimo de fraude, sí. A ver, yo en esa época no podía votar todavía, Adolfo, le cuento. No, yo todavía era un muchacho de menos de 21 años. Pero no participaba en política en ese. No, pero sí, yo participaba en la política mucho por mi papá. Sí, papá había sido un gran activista liberal, era entonces un gran activista liberal de Lleras Restrepo. A mí lo primero que me dijeron en la casa era que el hombre más inteligente que había nacido en Colombia era Lleras Restrepo. ¿Sí? Además vivía en la esquina de mi casa. Entonces, pues, pero yo la miré, es bueno verlo, la veía ya como un muchacho de bogotano que estaba viendo lo que estaba pasando, ¿cierto? Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención el que hubiera una resistencia tan grande. Yo creo que el año 70, Enrique, a mi modo de ver, es el año de la gran crisis del Frente Nacional. Sí. Es que el 19 de abril de 1970 mostró la crisis del Frente Nacional, la crisis del Partido Liberal y el Partido Conservador. Sí, ahí hubo es que bueno, si usted que empezó a ponerse en discusión la alternancia política, la milimetría política, etc. Exacto. Sí, porque el gobierno de Lleras Restrepo fue un buen gobierno. Claro, muy buen gobierno. Y se enfrentó al Fondo Monetario Internacional y hizo cosas muy importantes en materia económica. Y uno no se explica por qué el auge del general Rojas Pinilla en ese momento, salvo porque su demagogia, la política de la papa y la yuca caló mucho en la gente. Y la gente expresó su descontento. En realidad es la primera vez que popularmente se expresa un descontento votando por una persona por la que creían que representaba los intereses del pueblo, de la clase popular. Sí, pero yo creo que Rojas Pinilla es como el personaje del momento, porque representaba esa contradicción contra lo que llamaban entonces, digámoslo en el lenguaje de esa época, la oligarquía liberal conservadora, que era el eslogan, la consigna entonces, ¿cierto? Y usted recuerda a María Eugenia, a José Jaramillo Giraldo, tal vez uno de los más grandes oradores que ha tenido el Congreso de la República. Entonces, era la oligarquía liberal conservadora y entonces los editoriales de allá del periódico El Tiempo eran contra la dialéctica de la papa y de la yuca. Así era. Pero en el fondo, ¿qué estaba reflejando, Adolfo? Creo yo, era una crisis del Partido Liberal y Conservador. Pero complementemos una cosa. Después del año 70, este 19 de abril del 70, que fue el chocorazo del gobernador Luis Avelino Pérez, usted se acuerda que allá el tigrillo de ministro. El tigrillo de ministro y Luis Avelino de gobernador en Nariño, donde aparecieron los votos, bueno, y otros cuantos votos que salieron en los consulados, sí, en el consulado de Guam, como que unos votos también, y eso terminó así. Entonces, fíjese usted que no fue solamente el golpe de la Napa,
Después en el año 71 viene uno de los más grandes movimientos estudiantiles. El movimiento estudiantil 71, Enrique se acordar, las invasiones campesinas de la NUR, que curiosamente la NUR la creó Llera Restrepo. Entonces, era todo un momento, digamos, de crisis que se resolvió fue con un fraude. Sí. Pero hay una explicación adicional, doctor Enrique Santos Molano, doctor Olerio Suárez. Los buenos gobiernos terminan un poco debilitados porque tienen que tomar decisiones fuertes. Suele pasar. Suele pasar, y eso tiene que ver con Carlos Llera Restrepo. Sí, claro. Y además lo del doctor Misael Pastrana tiene un antecedente en la Convención Conservadora, cuando disputó esa convención con Evaristo Zurdiz, que también fue muy forzada la cosa. Un barranquillero. Un barranquillero. Sí. Evaristo Zurdiz. Bueno, todos copartidario suyo, ¿no? Bueno, usted me está situando aquí ideológicamente, que no es el tema de la discusión. Lo veo hoy muy encorbatado, ¿no? Para la buena presentación, para la teleaudiencia. Muy de color azul. Pero eso tiene que ver con la Convención Conservadora. Sí. Cuando un sindicato conservador se une en torno a Evaristo Zurdiz. Claro, ese sindicato que estaba Cástor Jaramillo Arrubla, estaba Hernán Jaramillo Campo. José Emilio Valderrama estaba ahí. No, José Emilio no recuerdo. Estaba José Elías del Hierro. José Elías del Hierro. Y en un cóctel en el Hotel Dan se unen y dice, vamos con Evaristo Zurdiz. Y ríase el lío en esa convención. Claro. Solo la presión del doctor Mariano Ospina Pérez logra sacar avante la candidatura. Porque inicialmente se presenta un empate. Que era el padre político de Pastrana. Era el padre político, que eso tiene que ver con una coincidencia y un accidente, el famoso accidente aéreo de Santana. Y ahí viene la relación de Misael Pastrana con los Ospina. El niño que se quema en el accidente de Santana, y de ahí su sonrisa y su tema, su compañerito de un hijo de Mariano Ospina, y se establece una relación muy fuerte. Relación que lo lleva a la presidencia de la República. Es la historia y las elecciones, la historia y la política, doctor Olerio Suárez. Vamos a un corte y ya regresamos en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores con la democracia colombiana.
Continuamos en este especial de elecciones en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores con la democracia colombiana. Tenemos un informe especial con el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en la apertura de la jornada electoral. El presidente Santos, luego de ejercer su derecho al voto, indicó que la participación fortalece la democracia como algo que está en nuestras manos y con unas elecciones que hasta ahora han sido las más tranquilas en la historia reciente del país. El primer mandatario pidió a todos los colombianos salir a votar, llamando a hacerlo por quien quiera y que después se acepten los resultados como corresponde en cualquier sistema democrático como el nuestro. ¿Qué opina usted, doctor Santos Molano, sobre las declaraciones del presidente? Pues sí, yo creo que está en lo que tiene que decir un presidente sobre el derecho al voto y el deber del voto. Está bien. Doctor Aurelio. Yo creo que pues en sus declaraciones, por supuesto, va amarrada una cintica a favor del proceso de paz. Entonces las elecciones más pacíficas. ¿Qué está diciendo cuando que son las elecciones más pacíficas? Yo creo que le está tratando de dar como una señal al país de que a través del proceso que está adelantando en La Habana, pues entonces no ha habido los peligros, o no ha habido los atentados, o no han habido las otras cosas que eran por montones en otras épocas. Entonces tal vez trata de dar esa señal, a mi modo de ver. ¿Qué incidencia puede tener el proceso de paz, los diálogos de La Habana en estas elecciones, doctor Enrique Santos Molano? Pues yo creo que es una de las claves para el gobierno, el proceso de paz, porque ha sido su bandera fundamental. Vamos a ver qué respaldo van a encontrar en los electores, ese respaldo real ahora a ese proceso de paz. Es un tema que está sobre la mesa, incluido el posconflicto. Yo creo que es un tema que está jugando mucho hoy en el tema electoral. Pero yo no creería que el respaldo a las listas de la Unidad Nacional, el que lo hubiere, Adolfo y Enrique, sea como un respaldo de todas maneras a la política de paz. Es decir, es muy probable que de alguna manera se manifieste, pero yo no diría que sea una cosa absoluta. De hecho, prácticamente en Colombia, otros partidos de la oposición están también con el proceso de paz, ¿sí? Con otros enfoques quizá, etcétera. Y realmente solamente hay un sector que está, por lo menos se ha manifestado muy abierto, muy contrario a ese proceso. Sin embargo, yo tampoco interpretaría que los votos depositados, aunque se ha querido polarizar la votación alrededor de ese tema, sean necesariamente en contra. Entonces, habrá algo seguramente de eso, pero yo no diría que en términos absolutos no puede decir mañana podamos sentarnos aquí en esta mesa y decir tantos votos por la paz, tantos por la guerra. No, yo no diría que eso pueda ser absolutamente así. La mejor información en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tenemos al ministro de Defensa, el tema, el desarrollo de la jornada electoral. Transcurren con normalidad las primeras horas de estas elecciones en materia de seguridad, según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en los 10.727 puestos de votación. Felicitar a nuestros soldados y policías que están desplegados en todo el territorio. Recordarle a los colombianos, aquí hay democracia, gracias a soldados y policías que están hoy pendientes de toda esta jornada electoral. El ministro Pinzón se refirió a hechos aislados de orden público que han querido afectar el normal desarrollo de la jornada. Y en ese sentido es importante resaltar algunas capturas, por ejemplo, que se dieron en el departamento del Amazonas, donde se capturaron 3 personas en flagrancia que estaban precisamente en actos de corrupción frente al sufragante. Se incautaron 78 armas de fuego, tema que me parece fundamental. Y destacó la importancia de este tipo de operaciones. Esto como una señal que se sigue trabajando todo el tiempo para hacer cumplir las normas que dan las garantías a los electores, a la democracia. Se desactivaron 2 artefactos explosivos, uno en Arauca, otro en Apartadó, y se enfrentó con mucha efectividad pues algunas situaciones que se han presentado, alguna en el Amazonas, que ha implicado rápidamente hacer un despliegue para garantizar que en Araraquara tengamos elecciones como está previsto. Agregó que de continuar así la situación como hasta el momento, se podría decir que son las elecciones más seguras. En resumen, estamos seguramente frente a las elecciones más seguras. Vamos a trabajar hoy todo el día para que esta situación se materialice. Es importante notar cómo venimos avanzando y cómo ese despliegue de más de 266.000 hombres y mujeres
del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, son la garantía para la democracia. Finalmente dijo que la democracia es posible gracias a la gestión de soldados y policías, para quien pidió un reconocimiento especial. Invito a todos los colombianos hoy a que cuando lleguen a sus puestos de votación dentro de unos minutos le den un saludo a ese soldado, a ese marino, a ese policía que se encuentren ahí, porque tenemos el derecho al voto y tenemos el derecho a la democracia gracias a ellos. Sí, eso es algo para destacar, cierto grado de normalidad con que se manejan estas elecciones. Yo diría, pues sí, hay que agradecerles a los soldados y a los policías que ayuden a sostener la democracia, pero digo que si una democracia tiene que vivir pendiente de que la sostengan los soldados y los policías, es que es una democracia sumamente débil. ¿Seguimos con ese tema? ¿Una democracia sumamente débil, doctor Aurelio Suárez? Pues sí, yo comparto lo que ha dicho Enrique, y si le agrega el 50% de la abstención, otra pata se le cae a la mesa. O sea, ya vamos en 2 patas que le quedan paradas, ¿no? Pero sí hay que reconocer que se ha avanzado en ese tema. Hombre, no, si comparamos con elecciones recientes, pero la presión de la guerrilla, sí, pero de los paramilitares, etcétera, etcétera. Pues sí, fíjese usted que en la investigación que hizo ese instituto que maneja el señor León Valencia, habla de 131 candidatos vinculados a la parapolítica, o a los paramilitares, o a grupos irregulares. Entonces uno no ve tampoco mucho avance. Si usted coge 131 candidatos vinculados a la parapolítica, si usted ve una democracia que tiene que ser sostenida a punta de fuerza pública, si usted ve ese tema de la mermelada, Adolfo, es que ese tema también ha sido muy molesto en esta campaña. Pero eso no es nuevo. Pero el término es nuevo, sí, pues, el ejercicio no. Pero ya esto sistematizado, yo creo que eso podría hablar Enrique mucho más que yo, pero ya esto sistematizado, que cuánto le dieron a tal representante por tal voto, por el TLC, eso realmente no deja satisfechos a los demócratas, no sé. Doctor Enrique Santos. Sí, yo estoy de acuerdo con Aurelio, nos hace falta avanzar todavía mucho para profundizar, para llegar a lo que es la verdadera democracia. ¿Y eso de qué depende? De educación. Hay que educar al colombiano desde las primeras aulas de primaria en el ejercicio de lo que son los derechos democráticos. A propósito del tema, habla el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, los hechos de seguridad en el Putumayo. El comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, se refirió a los hechos ocurridos en el departamento del Putumayo, donde la guerrilla de las FARC estaría interfiriendo en las elecciones. Sí, hay unos departamentos que han implicado un mayor esfuerzo y una mayor presencia del Ejército, especialmente en coordinación con la Policía Nacional y el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Esos departamentos son el Putumayo, el Caquetá, parte de Nariño, Cauca, el Chocó, Arauca, el Catatumbo, zonas donde indudablemente estamos desarrollando, además del Plan Democracia, operaciones ofensivas permanentes que van a ayudar y a mantener las condiciones de seguridad para que este debate electoral transcurra sin ningún problema, Dios mediante. Recordó que más de 260.000 hombres trabajan desde hace varios días para garantizar el proceso. Tenemos un cubrimiento del 99.4% de los puestos de votación, es decir, prácticamente la totalidad de los mismos, y las condiciones de orden público, de acuerdo con el último reporte que han dado las unidades, son óptimas para que todos los colombianos participen libremente, sin ninguna coacción en este proceso electoral, y elijan los candidatos que tienen en sus mentes elegir, para que, lógicamente, sus aspiraciones, las aspiraciones de todos los colombianos, se vean representadas allí. Pidió a la comunidad informar a las autoridades sobre cualquier hecho que pueda alterar la seguridad. A propósito, doctor Enrique Santos Molano, ¿qué lecciones podemos recoger de la historia para aplicar a esta jornada electoral? Bueno, la historia deja muchas lecciones. La primera de todas es que hay que combatir el fraude en todas sus formas, porque es la única forma de que la gente se recupere la credibilidad del ciudadano en lo que es la democracia puramente electoral. El ciudadano común y corriente, los partidos de oposición, ¿cuentan con las suficientes garantías para enfrentar este fenómeno, doctor Aurelio Suárez? A ver, yo reitero que he escuchado en estos días con atención a los voceros de los partidos de oposición y encuentro que sus expresiones han sido básicamente de que hay una
negación de las garantías plenas. Las garantías deben ser para todos los partidos, pero yo diría, Adolfo, que en una democracia los partidos de oposición son los que más garantías debían tener. Aquí hay un vacío, yo no sé, Enrique, qué piense de esto. La Constitución consagró el estatuto de oposición, Adolfo. No se ha hecho después de 20 años. Y yo creo que parte de estos temas que estamos hablando deben reglamentarse a través de una ley marco estatutaria, como debe ser, un estatuto de oposición, que mientras no esté, pues tiene unos vacíos, queda como a discreción del gobernante qué se le da y qué no se le da a la oposición. Bueno, doctor Enrique Santos Molano, qué grato contar con su compañía. Muchas gracias. Gracias por su colaboración. Usted, Adolfo, gracias, doctor Aurelio Suárez. Adolfo, usted muy gentil, y a Enrique, a los televidentes, y siempre estaré dispuesto en la medida en que tenga posibilidad. Muy amable. Especial de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores con la democracia colombiana. A las 3 de la tarde continuamos con un programa con más análisis, más historia en estas elecciones legislativas. Feliz tarde.